Ok, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes a las personas que están en Europa y buen día a las personas que están en América. Mi nombre es Marco Boix, os hablo desde Alicante, España. Y bueno, hoy tenemos, bueno, lo primero, gracias a todas las personas que estéis conectados en directo y también las personas que vais a escuchar la grabación de esta sesión que tenemos hoy. Hoy hemos traído a una persona que va a aportar muchísimo valor a nuestra información, a nuestro canal de información que estamos creando. Hoy tenemos desde Costa Rica, tenemos al doctor Luis Carlos Ordóñez, que va a ser es un honor tener una persona con su experiencia. Vais a conocer toda la trayectoria, toda la experiencia que tiene también con el glutatión, aparte de otras muchas cosas, y es una persona con muchos años de trayectoria y evidentemente no me va a dar tiempo a explicar su currículum, pero por lo menos sí que me gustaría que mínimamente conocierais un poquito cuál es su trayectoria. El doctor Luis Carlos Ordóñez es médico cirujano con especialización en higiene ambiental y salud ocupacional. Tiene formación en medicina biocibernética, en medicina ortomolecular, medicina funcional y en medicina de precisión. Es pionero y fundador de la Asociación Costarricense de Medicina Regenerativa y de la Asociación Costarricense de Medicina de Precisión. Miembro también de la Asociación Latinoamericana de Medicina Regenerativa y Células Madre y de la Sociedad Española de Medicina de Precisión, además de ser conferencista internacional y docente. Hay muchas cosas más, pero yo no voy a ser quien las explique. Ya le quiero dar paso a él. Nos va a compartir su experiencia como médico, como doctor, como profesional, y ya nos estaba contando un poco de su experiencia anterior con el glutatión y con los pacientes. Pero yo no quiero hablar hoy más porque quiero trasladar todo el tiempo posible a que el doctor Luis Carlos nos comparta su experiencia y nos dé un poco más de luz sobre este producto que es increíble que tenemos en nuestras manos. Así que sin más, le doy paso al doctor Luis Carlos. Adelante. Muchas gracias, Marcos. Una super presentación. Muy bien, muchas gracias. Eh, Buenas tardes a los europeos y buenas tardes ya iniciando a los americanos. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes hoy. Vamos a tener una conversación más que otra cosa sobre el glutatión, una molécula súper espectacular. Y en su presentación nano, eso eleva la tecnología de la carreta jalada por burros a un jet o a un cohete. Y esto es absolutamente importante a tenerlo en cuenta porque nos facilita en muchísimo el manejo del paciente y en la prevención de la persona saludable. Y también que me habían pedido que habláramos de la parte del deporte, pues obviamente el deportista requiere cantidades mayores de glutatión que una persona que no hace excesos de deporte especialmente. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación recordando todo esto y al final intentaremos responder lo mejor posible las preguntas que ustedes tengan. Voy a compartir pantalla. ¿Qué es lo que hace glutatión? En el deporte se requiere mayor cantidad de energía porque es lógico, necesitamos que esos músculos, que esa circulación, que todo se nos facilite más y logramos una mejor producción de energía cuando tenemos los niveles adecuados de glutatión. Pero una persona que no hace mucho deporte requiere menos necesidades de energía, tiene menos necesidades de energía y por lo tanto requiere menos cantidad de glutatión. La mitocondria, para los que no saben qué es esto, es un organelo indispensable para la existencia del ser vivo y se encuentra en todas las células y es la encargada de producir lo que conocemos como adenosín trifosfato, que es energía. Entonces, la encargada de producir la energía en todas las células es la mitocondria.
El problema que, digamos, problema que se puede generar cuando se produce la energía es que se generan radicales libres. ¿Qué son radicales libres? Son sustancias tóxicas, son venenos. A mayor producción de energía, mayor producción de radicales libres. Y en el deportista hay mayor producción de energía porque se requiere para poder hacer mejor su deporte. Luego hay mayor cantidad de producción de radicales libres. Pero además de esos radicales libres, tenemos un pequeño gravísimo inconveniente y es que hay también tóxicos, sustancias artificiales, metales pesados, también son radicales libres y que los encontramos en el medio ambiente, que los encontramos en los medicamentos, en el color amarillo número no sé qué, en el sabor a fresa o a frambuesa o el sabor a azúcar, en los embutidos, en los enlatados, encontramos pues sustancias que son en sí como tales radicales libres. Y uno de los problemas que he venido viendo en la consulta del paciente con enfermedad crónica, que es el paciente que manejo yo en mi clínica, es que con más frecuencia estoy encontrando pacientes intoxicados con metales pesados. Entonces, el concepto de radicales libres es muy importante que lo tengamos claro. Los radicales libres son moléculas inestables que se forman por el metabolismo normal a nivel celular. Estamos hechos de células y son las células que tienen que funcionar más de 7000 reacciones bioquímicas por segundo y en cada reacción están generando radicales libres y están necesitando estar desintoxicadas para poder funcionar. Entonces, el metabolismo natural per se es el generador de radicales libres desde el punto de vista interno y es el mayor generador de radicales libres. Ahora bien, la capacidad de producción de radicales libres es algo que se va reduciendo con la edad, se reduce con las enfermedades, se reduce con el exceso de ejercicio, se reduce con la presencia de los otros radicales libres que no se producen a nivel de la célula. Es la gran importancia de que tengamos en cuenta que estas radicales libres son moléculas que tienen un electrón desapareado en el último orbital. Si recordamos cómo es un átomo, ese átomo tiene diferentes órbitas. En cada órbita tienen electrones. Y cuando falta un electrón en el último orbital, ahí viene el problema, se convierte esa molécula en una sustancia tóxica. Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen uno o varios electrones desapareados. Esto los hace ávidos de aparearse. Esta es una importancia de concepto, porque al faltar el electrón, ellos necesitan aparearse algo para volver a estabilizarse. Y esto facilita que se puedan unir a proteínas, ácidos nucleicos, a grasas también, pueden causar daño celular o mutaciones genéticas. Por eso es que una problemática con radicales libres es la causa de la enfermedad crónica y también es causa de trastornos de funcionamiento de tipo genético hereditario. Radicales libres, un gran veneno, un gran problema y debemos tenerlos en cuenta porque eso es lo que vamos a tratar de manejar mejorando los niveles de glutatión. Las fuentes de estrés oxidativo son el transporte mitocondrial de electrones, la producción de energía, es tal vez uno de los más importantes productores de radicales libres, los iones de transición metálica del cobre y el hierro. Cuando activamos los fagocitos por una
inflamación, por una infección, estamos generando radicales libres. Y hay enzimas que se generan por reperfusión cuando hay isquemia, cuando no llega suficiente oxígeno, ahí tenemos una problemática de enzimas del superóxido. Fármacos, los más conocidos, paraquat y paracetamol o acetaminofén, como intermediarios metabólicos, son radicales libres y generadores de una problemática enorme a nivel de función del hígado. El humo de los cigarrillos, bueno, de eso ha sido algo que se viene peleando desde que yo era joven o adolescente, bueno, un poquito mayor, porque en esa época había que ser como el hombre Malboro y como los que montan a caballo y tienen muchos triunfos con la capacidad de conquista al sexo femenino y todo eso. Pero definitivamente el humo del cigarrillo es un generador impresionante de radicales libres. Las radiaciones como la radiación ultravioleta y los rayos X y otro tipo de radiaciones, el deporte puede ser una importante fuente de estrés oxidativo por el aumento de la necesidad de energía. Estos son los antioxidantes. Los antioxidantes son estructuras químicas con capacidad de unirse a los radicales libres o a los electrones desapareados. ¿Qué significa esto? Que en vez de que estas radicales libres se vayan a unir a una proteína, a una base o a una grasa, a un ácido graso poliinsaturado, que es donde nos hacen más daño, estos radicales libres pueden ser neutralizados por los antioxidantes. Evitan la unión de estas moléculas dentro de las células, a las proteínas, a los ácidos nucleicos. Esos son antioxidantes como la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa. Son antioxidantes que se generan propiamente en las células. Pero debemos tener en cuenta también los externos, como los carotenos, los licopenos, la vitamina C, la vitamina E, el selenio, la coenzima Q10 y muchos más que son apoyados por el glutatión para mejorar sus funciones. ¿Qué es el glutatión? Es un tripéptido. Tripéptido quiere decir que está conformado de tres aminoácidos: la cisteína, la glicina, la glutamina o ácido glutámico. Es muy importante que sepamos que en los últimos estudios que se han hecho, se ha encontrado que hay una deficiencia inmensa, especialmente de glicina, pero también de cisteína, que no se puede hablar de una normalidad en las personas y que cada vez hay mayor deficiencia en los estudios a nivel de poblaciones de glicina y de cisteína. Y si no contamos con ellos, no podemos producir el glutatión. Este tripéptido se encuentra en todas las células. El 38% de todo el glutatión se encuentra en la mitocondria. Adivinen por qué. Porque necesitamos energía y la producción de energía produce radicales libres. Y por lo tanto necesitamos el glutatión para controlar, para mantener controlados los radicales libres, de manera tal que esa mitocondria se mantenga en su adecuado funcionamiento y pueda producir hasta 38 ATPs, que hablamos nosotros de adenosín trifosfato, a cambio de que si está enferma no nos produce de pronto más de 2. Y creo que contar con 38 energías a cambio de 2 energías, esto es algo que todo deportista tiene que tener en cuenta. Tienen una altísima capacidad de unirse a los radicales libres y mantenernos esta mitocondria funcionando como debe ser. También encontramos una alta concentración en el hígado y en las células musculares.
y necesitamos en las células musculares para poder hacer el deporte una mayor cantidad de glutatión. El glutatión tiene una estructura química que favorece la unión de los radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Radicales libres como el anión superóxido. El radical hidroxilo, a veces es el peor de todos. El óxido nítrico, el radical peróxido, el radical hidroperoxilo, el oxígeno singlete, el ozono y algunas otras que son radicales libres, especies reactivas de oxígeno. También son radicales libres, como decíamos hace un momento, los tóxicos, las sustancias artificiales, los metales pesados, todos esos cada vez más frecuentes en nuestro medio ambiente. Ese glutatión tiene una estructura química que favorece la unión de los metales pesados. Y aquí vemos nosotros el radical hidroxilo, que hablábamos que es el capaz de unirse a todo y por lo tanto de hacer más daño, y que procede de la rotura del enlace covalente entre el oxígeno y el hidrógeno, o sea, del agua, o sea, del 80% de lo que estamos, algunos más, otros menos, hechos nosotros, de agua. Y cuando generan este tipo de radical libre, la cosa se pone difícil. También se genera en otro oxidante. Al hacer el metabolismo de esa agua, también se genera hidrógeno. El radical hidroxilo es el más reactivo que nuestra química conoce. O sea, es el más peligroso de todos. Puede interactuar con bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, del ADN y el ARN. Recordemos que los genes están hechos de ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Ya casi todo el mundo sabe del ácido ribonucleico porque con la historia de las vacunas se volvió famoso y puede, por lo tanto, alterar la información genética de las células. Eso es capaz de hacer el radical hidroxilo. O también estimular la peroxidación lipídica en la que el radical hidroxilo ataca a los ácidos grasos poliinsaturados, convirtiéndolos a su vez en otro veneno. Los oxidantes son todos venenos. Un solo radical hidroxilo puede transformar ciertos de moléculas de ácidos grasos en hidroperóxidos. Necesitamos agarrar este radical hidroxilo y que no ande por ahí haciendo loco, ni con los ácidos nucleicos, ni con los ácidos grasos poliinsaturados, porque al descomponerse producen aldehídos que son auténticos venenos para las membranas celulares. Glutatión en una estructura química que favorece su unión a radicales libres. Contamos con el glutatión S-transferasa, que permite el transporte intracelular de compuestos endógenos y reduce la toxicidad de los radicales libres. Reduce los daños celulares a nivel del músculo y de las articulaciones. Es muy importante para el deportista saber que requiere glutatión. De ahí se produce la enzima de esta glutatión S-transferasa. Permite proteger a la célula facilitando la conjugación de glutatión con las radicales libres, con las especies reactivas de oxígeno. Está el glutatión peroxidasa, otro glutatión que cataliza la reducción de peróxido y del lipoperóxido a través del glutatión. Nuevamente, el indispensable aquí, el glutatión reductasa. Cuando el glutatión agarra un radical libre, se convierte en un glutatión oxidado. Y necesitamos al glutatión reducido para que vuelva a agarrar otro radical libre. Y contamos entonces con otra enzima que es la glutatión reductasa, que convierte
el glutatión oxidado en glutatión reducido. El glutatión reducido es la principal molécula para conjugarse con los radicales libres producidos por los procesos metabólicos naturales, así como también para conjugarse con tóxicos, sustancias artificiales y metales pesados, y reducir así su unión a proteínas, bases y ácidos grasos y generar toda la problemática que no conocemos. También se ha encontrado que la glutatión es más abundante en los estadios de regeneración celular y necesitamos tener mucha importancia en la función de los temores, parece tener mucha importancia en la función de los telómeros y su relación con el antienvejecimiento. Este es un tema muy importante para los que no están enfermos, porque el glutatión facilita esa regeneración toda la vida, desde que estamos en el pequeñísimo formación de la existencia, estamos haciendo una regeneración celular. En ese proceso de regeneración celular se está produciendo radicales libres y necesitamos el glutatión para mantener controlado ese proceso de regeneración. Y se ha demostrado que cuando hay un componente mejor, hay una mayor normalidad de los niveles de glutatión en la célula, la función de los telómeros que están relacionados con la muerte a menor tamaño de telómeros, mayor facilidad de morirse. Pero por el contrario, al mantener unos telómeros en la mejor calidad y función, tenemos un retardo en el envejecimiento. Por eso se habla de la importancia del glutatión como antienvejecimiento. Todos los que estamos sanos deberíamos estar consumiendo el glutatión. Aquí está una foto del glutatión. El glutatión se autoproduce. En primer lugar, está la enzima gamma-glutamilcisteína, que se sintetiza a partir del L-glutamato y la cisteína a través de la sintasa. También es conocida como ligasa glutamato-cisteína. Y en segundo lugar viene la glicina, que se añade a la terminal C de la gamma-glutamilcisteína a través de la enzima glutatión sintetasa. Entonces, imaginémonos cómo esa molécula que vemos aquí, este dibujo, se va produciendo en esas uniones del gamma glutamato con la cisteína y con la glicina. Glutatión, como les decía, se produce a partir de glutatión oxidado, a partir de la nicotinamida adenin dinucleótido fosfato, que es exactamente la molécula que requiere el glutatión oxidado para convertirse en glutatión reducido. Es una función de glutatión reductasa. Y es muy importante también tener en cuenta que el hígado produce la mayor cantidad de glutatión, pero si la función de ese hígado no es la adecuada, las necesidades de glutatión, por lo tanto, son muchísimo mayores. Y de ahí la gran importancia de pensar en que tenemos que mejorar los niveles de glutatión para que el hígado también produzca naturalmente mayor cantidad de glutatión. El suministro de glutatión. Podemos aportar glutatión por varias vías. La vía oral, la que conocíamos nosotros antes, que se usaban precursores, aportan L-cisteína o aportan glicina, que son ingredientes indispensables para su producción. Esa vía oral igualmente también puede hacer con el glutatión completo, una molécula completa, y tiene unos efectos a nivel del estrés oxidativo y por lo tanto tiene buenas funciones. Las dos vías, la de precursores y la molécula completa, tienen el inconveniente que pasan por sistema digestivo y las concentraciones que al fin llegan a la sangre y que al fin llegan a la célula son mucho menores y más lentas porque tienen que pasar por todo un proceso
de esto. Sin embargo, en ese estudio dice que los biomarcadores de estrés oxidativo, incluido el estado de glutatión, no mostró en este ensayo clínico que la suplementación oral de glutatión en adultos sanos vaya a dar cambios significativos. Pero era lo que había. Es lo que hay, como dice mi nieta. No hay nada más. La vía intravenosa, igualmente, se utiliza el glutatión completo. El inconveniente es que esta molécula es tan grande que al llegar a la membrana necesita desbaratarse para poder entrar dentro de la célula, sea la célula hepática, la célula de cualquier tipo. Y entonces, ya desbaratada en la membrana celular, hay receptores de glicina, receptores de cisteína, que permiten el paso de estos aminoácidos y ya se reconstituye adentro. Se ha encontrado que los niveles de glutatión intravenoso duran eh, unas, un par de días, un poquito más, y que puede ser una muy buena ayuda, especialmente antiguamente, una, una gran ayuda. Es importante que recordemos que a partir de los 20 años de edad, la autoproducción de glutatión se va reduciendo. Y es cuando más estamos necesitándolo, porque es cuando más viejillos vamos volviéndonos y más necesitamos ese sistema de desintoxicación, porque más expuestos hemos estado a tóxicos, a sustancias artificiales, a metales pesados. Entonces, tenemos que plantear un aporte de glutatión y esto lo podemos hacer por vía sublingual. Eso es lo nuevo, eso es lo moderno, eso es lo indicado. ¿Por qué? De acuerdo a estos estudios, en septiembre de 2021, nuevos, nos muestran cómo son las propiedades fisiológicas de glutatión que ingresa por vía sublingual, pero importante, con diseño de nanodroga. ¿Esto qué significa? Que esa molécula, ese adelanto de la ciencia, permite que esa molécula de glutatión quede con un tamaño tan pequeño que cuando llega a la membrana celular, pasa de una, no tiene ningún problema. En cambio, cualquier otro tipo va a tener un montón de problemas. Y no solo eso, sino que colocado a nivel sublingual, su absorción es tan rápida que en 60 segundos está en todas las células. De pronto, con un problema de circulación se demore 70 segundos. O sea, inmediatamente está entrando a hacer el trabajo que la célula necesita para desarrollar su función simple y sencilla, normal, la que se necesita. Cuando se trata de deportistas, las necesidades son mayores. La nanotecnología ofrece una novedosa y muy eficiente forma de transportar sustancias a los seres vivos. Disuelve los medicamentos insolubles y evita la degradación de los medicamentos y suplementos. Esto está escrito en el Physiological Properties of Glutathione en PubMed, publicado por el National Institute of Health. Dicen ellos también que prolonga el tiempo de circulación de los suplementos y de los medicamentos. La palabra suplemento la puse yo. Ellos hablan solo de medicamentos. Y exhiben buena biocompatibilidad y biodegradabilidad. O sea, necesitamos ese glutatión que
evite la degradación durante el camino, que haya mayor tiempo de esta sustancia en la circulación, en las células, y que haya mayor biocompatibilidad y que se vaya degradando de acuerdo a cómo el ser vivo necesita irlo degradando. O sea, cuando llega a la célula y allí se combina con un radical libre y ya se empieza a degradar y después ya viene todo el mecanismo para volver a rehacerlo. Estas sustancias, esta nanotecnología posee una alta capacidad de carga de suplementos, y yo escribí suplementos, de fármacos y reduce su toxicidad. Cuando de fármacos se habla, claro, hay que pensar en toxicidad también. Penetra la membrana celular y queda casi inmediatamente disponible para su función celular. Ese último renglón lo escribí yo. Y claro, con ese tamaño ya entró y ya. De una vez desarrollo que tiene que desarrollar. La autoproducción de glutatión se reduce a partir de los 20 años, recordemos esto. Se habla de que entre un 10 a 15% por cada 10 años o algo así. O sea, a los 60, a los 70 años que ya estoy llegando, de fijo que tengo como un 50% menos de glutatión si no lo estuviera consumiendo. El glutatión lo podemos aportar por vía sublingual. Esta es otra publicación que muestra los efectos de absorción de glutatión orobucal no liposomal de tamaño nanométrico sobre los parámetros de glutatión en sangre en individuos sanos. Es un estudio piloto, doble ciego, donde se demostró cómo esa absorción del glutatión no liposomal, porque había uno que era con grasa, y la diferencia del glutatión nanomizado del NutraSwitch y pues, la producción de Neumi es muy importante porque se hace con una tecnología que lo envuelve en agua pura, no en grasa, y lo hace muchísimo más fácil de penetrar todo de un solo, de un solo momento. La nanotecnología ofrece una novedosa y muy eficiente forma de transportar sustancias a los seres vivos. Esto ya está demostrado. Un efecto principal significativo para el tiempo, para el tipo de tratamiento, de modo que los aumentos de la concentración de glutatión en los eritrocitos lisados fueron mayores después de la entrada del glutatión nanomizado sublingual. Estos son estudios también publicados en PubMed y con todo el respaldo científico. También se encontraron efectos principales significativos similares para el tratamiento total, tanto el unido a las proteínas como el lisado de eritrocitos. La concentración de glutatión residual y de glutatión oxidado se midió también, encontrando que hay una diferencia, una presencia a nivel de sangre. Ok. La nanotecnología que lo envuelve en agua es Hidrastat. Es una nanotecnología eh, que nos permite no solo eh, incluir dentro de las sustancias que produce Neumi el glutatión, sino como en el caso del NutriSwitch, vienen también acompañados de la vitamina C, de cisteína, de curcumina. Entonces, viene de una vez como una bomba, porque se requieren estas sustancias también nanomizadas a esta velocidad, entrando dentro de la célula y haciendo la regulación del trabajo que tiene que hacerse para que los radicales libres no sean una, una problemática en la función adecuada
de la célula. Por lo tanto, si la célula está funcionando bien, los tejidos también lo van a hacer, los órganos también lo van a hacer, los seres vivos también lo van a hacer. Está a todo nivel. ¿Cómo esperamos que una función de una neurona se dé adecuadamente y no tengamos la cantidad de problemas neurodegenerativos causados por la deficiencia del glutatión y no tengamos los problemas a nivel de músculo por no tener los niveles adecuados del glutatión, acompañados de vitamina C, de vitamina, de cisteína. Y el otro producto, además del NutriSwitch, que es el producto sublingual, que nos ayuda para mantener el adecuado funcionamiento celular o para recuperarlo. Y aquí es importante tener en cuenta que cuando se trata de una persona con una enfermedad, se requiere mayor cantidad de glutatión, mayor frecuencia de glutatión y por lo tanto el médico tendrá la, la- la- a disposición para que un poquito debajo de la lengua resuelva las necesidades de su paciente y ese poquito también lo decidirá el médico. Pero nosotros, si no sabemos de esto y vemos que se trata de una persona que está muy mal, nada tiene que le demos nosotros tres o cuatro o recomendemos 5 dosis, una cada 12 horas durante el día, para ayudarlo a recuperarse y en la medida en que se va recuperando, vamos reduciendo las dosis también. Esto se logra con el NutriSwitch, que es el producto estrella de Neumi. El otro producto estrella que tiene Neumi y que debemos tener en cuenta también cuando estamos nosotros con deportes al aire libre es el Neumeskin, porque el Neumeskin nos mejora los niveles de glutatión a nivel de piel, pero además de mejorarnos esa función celular que tiene con todo esto, tiene un efecto de protección contra radiación ultravioleta. Y esto también es muy importante. Pero además de eso, y por más que yo sea deportista, no me gusta verme tan arrugado y tan viejo y tan feo, el Neumeskin es un spray que se coloca un par de veces al día y nos va ayudando en la reducción de las arruguitas, de las manchas, de problemas a nivel de piel. El Neumeskin viene con otra bomba. Es un glutatión nanomizado con colágeno nanomizado, con ácido hialurónico nanomizado. O sea, viene con todo lo que uno va a buscar que le inyecten en las estéticas y ya lo tenemos nosotros para aplicarlo y aplicarlo no una vez al mes o cada 2 meses cuando vamos a la estética, depende de lo que tengamos en el bolsillo, sino que podemos hacerlo varias veces al día. Es un producto maravilloso, viene también vitaminizado y nos va a ayudar mucho. Del tercer producto que hay de Neumi no me atrevo a hablar, es muy nuevo, se llama HERS y del cual vamos a tener información en el momento en que podamos tenerlo en la mayoría de América Latina y bueno, fuera de Estados Unidos, México y Canadá, que son los que lo tienen y que tiene que ver con el apoyo a la regulación del sistema hormonal. Wow. Muchísimas gracias, doctor. Espectacular su exposición. Eh, bueno, sí que hay algún par de preguntas que nos han formulado y si le parece, en principio hay una pregunta que comenta uno de los compañeros, una compañera. Yo creo que sé responderla, pero se la paso. ¿Por cuánto tiempo hay que suplementarse con glutatión? A ver, casi que decir por cuánto tiempo hay que comer o tomar agua o respirar. Es que
es una molécula que con la edad cada vez vamos necesitando más. Entonces, si ya estamos con más de 20 años, creo que vamos a necesitar apoyarnos con un glutatión, con un producto tan maravilloso como es el NutriSwitch o el Neumeskin, eh, por siempre. Ahora, si le cambiamos la pregunta y decimos, ¿qué pasa si yo me enfermo? Yo creo que tiene que subir la dosis de glutatión. ¿Y qué pasa si no tengo con qué comprarlo? Tratemos de evitar el contacto con sustancias tóxicas que nos dirijan a disminuir las necesidades de glutatión para tóxicos externos y tratar de mantenernos lo mejor posible mientras tenemos la posibilidad de adquirirlo y de seguirlo consumiendo. Estupendo, estupendo. Hay una consulta más que me había hecho algún deportista y es la diferencia que puede tener el glutatión intravenoso con el glutatión vía sublingual de Niumbi. ¿Qué diferencias podría aportar para un deportista? Ok. Como ya había mencionado previamente, el glutatión que viene endovenoso es una molécula entera de glutatión. Y cuando llega a la membrana celular, tiene que desbaratarse, entrar por los receptores de membrana y volver a formarse ahí. Ahí estamos implicando un gasto de energía que requiere de glutatión también para hacerlo. De otro lado, imagínese usted que cada cuánto puede ponerse un suero con glutatión, mientras que con el NutraSwitch puede tomarlo hasta varias veces al día. Entonces, la diferencia es enorme. Además, la chuzada, la postura de la inyección para el suero de glutatión, pues también. Además, el costo. Lo más barato que puedes conseguir por ahí son como 100 euros una inyección y lo normal son como 300 o más euros por inyección. Y solamente te va a durar 3, 4 días de función más adecuada porque estás gastándolo. Puede durar menos si la cantidad de ejercicio que estás haciendo es menor. Entonces, yo creo que la diferencia es enorme. Es como querer mantener nuestras células con un nivel adecuado de glutatión, eh, alimentándolo con una cucharita cada 15 días o por las características de eh, nano que tiene esta molécula, estás haciendo algo así como una taza o más cada vez que lo consumes. Estupendo. Bueno, si hay alguna pregunta más, aprovechamos, tenemos unos minutos para el doctor que nos puede resolver alguna consulta más. Creo que había Bueno, ha dicho una anteriormente, consulta sí, que logré ver aquí sí. del doctor Nils Ramírez. ¿Quieres hacerla en vivo, doctor? Bueno, doctor Ramírez, el doctor Ramírez es profesor de posgrado de farmacología en la Universidad de Costa Rica. Permítame lo presento porque es un personaje. Mira, Gracias, doctor. no, no, no. Con el glutatión nanomizado, vos tenés los ingredientes que necesitas para producir el glutatión. La recomendación es reducir al máximo lo que no debes consumir, que es todo lo tóxico, lo artificial o los metales pesados. Tratar de evitar al máximo estos es el mejor apoyo que podemos darle al, al glutatión, a la célula. Ya lo tenés allí, ya lo tenés allí. Ok, perfecto. Antiguamente se hacía con precursores y entonces se le daba la cisteína, se le daba la glicina, ya no es necesario desde que
la modernidad nos cayó encima. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Tengo que retirarme para ir a la clase y un gusto estar en esta charla. Vale, perfecto. Bueno, hay una consulta también que, aparte del deporte, ha comentado también que usted trata personas con enfermedades crónicas, con glutatión también. ¿Podría hablar sobre ese tema? Con mucho gusto, Marco. Mira, el enfermo crónico requiere definitivamente y sin ninguna duda glutatión. Está gastando mucho más de lo que esto, pero no solo está gastando, sino que además esa célula necesita regenerarse y en su proceso de regeneración necesita más glutatión. Esa célula necesita mejorar su problema y por lo tanto requiere más glutatión. Muchos de estos pacientes, en un estudio que hice el año pasado, fueron 496 pacientes a los que le hice exámenes de metales pesados en cabello, todos pacientes con enfermedad crónica. Y utilizando los valores límites permisibles, digamos que a partir de tanto ya es tóxico, usados en esta análisis que hice, utilicé los más altos. O sea, uno debe tratar de utilizar los más bajos y si pasa de ahí ya hay problema tóxico. Pero utilicé los más altos y a pesar de eso, más del 91% de los pacientes tenían niveles de metales pesados por Wow. encima de lo que debían tenerlo. El metal pesado es uno de los problemas más grandes que tenemos y el glutatión es espectacular desde el punto de vista de que cuando entra el metal pesado al organismo y está entrando cuando se come un pescado grande, cuando está comiendo pesticidas, cuando está comiendo cosas que no debe comer, o respirando cosas que no debe respirar, o untándose cosas que no debe untarse, ese metal pesado, si hay una buena cantidad de glutatión dentro de la persona, va a ser ligado por el glutatión y sacado por el riñón. Estos son metales pesados lipofílicos, o sea que les encanta meterse dentro de la grasa. Y cuando se mete en la grasa, qué difícil que es sacarlos, qué difícil que es sacarlos, y generan muchísimos daños a nivel celular y uno encuentra cómo hay una relación con el Alzheimer, con el Parkinson, con la esclerosis múltiple, con el autismo, con las enfermedades de artritis, de asma, en fin, de todo tipo, enfermedad crónica que ustedes se imaginen. Si nosotros reducimos la cantidad de posibilidades de que llegue el metal pesado a la célula, lo convertimos en hidrofílico gracias a la molécula de glutatión y puede salirse por el riñón. Entonces, es una de las cosas que nos lleva a decir que el glutatión es indispensable para una buena calidad de vida. Evelyn desde Texas. Su mamá tuvo una tercera quimio este pasado sábado que se le da cada 2 semanas y por 3 días en casa todo he estado súper bien con ella. Le doy Nutrisis cada 2 horas, entre 12 y 8 p.m. y una sola al despertar desde antes de iniciar la quimio. El martes amaneció muy débil como no se había sentido, así que le digo que lo tomara cada hora. ¿Será correcto o no para ella? Con el NutriSwitch y con el Numiskin no hay sobredosis, no es posible. Mm. El inconveniente que tiene el paciente con una quimioterapia es que sí se está, como decía muy apropiadamente don Paco, está lleno de un montón de tóxicos impresionantes y es una guerra entre cómo mato yo esas células malignas y cómo logro que sobrevivan las células sanas. Entonces también va a depender mucho de la calidad de lo que le estamos dando de tóxico y es difícil, ¿verdad? Con ese tipo de pacientes, pero sí hay que darles y no hay ninguna posibilidad de que haya una sobredosis. Ok, estupendo. Yo creo que hasta aquí hemos estado algo más de 1 hora. A mí me ha parecido literalmente espectacular, de verdad. Muchísimas gracias por la información. Espero que podamos volver en otra ocasión a compartir con su experiencia otro momento. Sería un placer y seguir aprendiendo de sus conocimientos.
Y en principio, por mi parte, nada más, dar las gracias a todos los que habéis asistido. Espero que hayáis estado que haya sido tan educativo como ha sido para mí. Lo dicho, os mando un saludo a todos. Seguimos en esta formación. Si quiere despedirse con algún comentario. Un millón de gracias a todos y cada uno de ustedes. Espero haber dejado una semilla y en algunos un fruto y estoy a sus órdenes para lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, aprendimos mucho contigo.